a todos, vamos a continuar con las clases de cuadripolos. En esta oportunidad vamos a estudiar la conectividad de los cuadripolos y sus correspondientes impedancias cuando lo cargamos. Vamos a ver en acción a los cuadripolos de manera tal que empezaremos el estudio de la conectividad de los cuadripolos. Entonces, vamos a ver cómo los cuadripolos pueden interconectarse entre sí. Podemos tener una conexión como esta, que es muy habitual, se llama conexión en cascada, donde la salida de un cuadripolo se interconecta con la entrada del otro cuadripolo, teniendo dos cuadripolos en cascada. La condición de esta conexión es que la tensión B2 del cuadripolo A es igual a la tensión B1 del cuadripolo B, al igual que las corrientes. Toda configuración de cuadripolos puede ser reducida a un solo cuadripolo equivalente de los dos, y luego vamos a estudiar cuáles son las ecuaciones que vinculan el equivalente con los cuadripolos individuales. Otra forma de conexionado es esta. Tenemos un conexionado donde la tensión B1 del cuadripolo A es igual a la tensión de entrada del cuadripolo B, igual que las salidas. A esto se le llama conectividad en paralelo. Luego tenemos esta otra donde ya no son iguales las tensiones, sino que son iguales las corrientes. Como ven, la corriente que entra al cuadripolo sale por acá, entra al otro cuadripolo y sale por acá. Lo mismo que en la salida. A este se le llama conexionado serie. Este otro que tenemos es un conexionado mixto, donde no están en serie los dos puertos, no están en paralelo los dos puertos, sino que uno, el de entrada, está en serie y el de salida está en paralelo. Bueno, todas estas combinaciones de cuadripolos podemos tener. Esta otra también es un paralelo serie, donde cada una de estas configuraciones va a tener un cuadripolo equivalente. Entonces, si nosotros tenemos cuadripolos en cascada, podemos reducir todos estos dos cuadripolos en cascada a uno solo, haciendo el producto de las matrices de los parámetros de transmisión. Es decir, la matriz de transmisión del cuadripolo 1 por la matriz de transmisión del cuadripolo 2 dará una matriz resultante de un cuadripolo nuevo. Ojo, son productos de matrices. Si tenemos en serie, se resuelve como la suma de las matrices de las impedancias, el paralelo como la suma de las matrices de admitancia. Si tuviésemos un serie paralelo como la suma de los parámetros híbridos H, y si tenemos un paralelo serie como la suma de los inversos híbridos. Todo esto puede demostrarse, pero es demasiado largo para hacerlo en una clase virtual. No vale la pena, simplemente hay que memorizar que para cada configuración de arquitectura de cuadripolos vamos a tener un cuadripolo nuevo, que cada configuración va a usar un juego de parámetros de los cuadripolos que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora bien, en la polaridad de la conexión paralela y serie podemos tener dos formas. En el paralelo podemos tener una configuración normal o una invertida. ¿Qué diferencia hay? Fíjense, en la normal, el positivo del cuadripolo A va al positivo del cuadripolo B y el negativo también. Mientras que en la invertida, el negativo va arriba y el positivo va abajo. Es decir, es una conexión invertida. Cuando yo tengo un serie, en vez de trabajar con las tensiones como trabajamos acá, trabajamos con las corrientes. Entonces, aquí la corriente entra por el borne superior, sale por el inferior, entra por el superior del B y sale por el inferior, mientras que acá en el invertido va a entrar por el superior, va a salir por el inferior, pero va a entrar de nuevo por el inferior y salir por el superior. Esa se llama conexión invertida. O sea que tenemos varias variantes en esta forma de conexionado. Veamos los parámetros y tabla de conversión. Esta parte es un resumen de lo que ya tenemos, de lo que ya aprendimos en los parámetros de cuadripolos, y son tablas que están disponibles en el aula virtual por separado. Si ustedes ven, en el apartado cuadripolos tenemos un archivo de parámetros y un archivo de tabla de conversión, nada más que acá
yo lo voy a explicar un poco. Acá les puse dos tipos los juegos de parámetros son iguales, las dos placas que van a ver, pero están dispuestos de una manera distinta. Acá tenemos los impedancia admitancia, el primer juego, transmisión y transmisión inversa, el segundo juego, híbridos H, híbrido G, el tercer juego. Entonces, ¿cómo es la notación matricial? ¿Cuál es la matriz, tanto de admitancia, impedancia, transmisión? ¿Y cuáles son las ecuaciones que están en juego? Este cuadrito resume toda la clase anterior y hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno resuelve los ejercicios de cuadripolo, porque muchas veces tenemos que usar alguno de estos parámetros. Y otra cosa más que vamos a aprender enseguida es que yo puedo convertir cualquier parámetro en cualquier otro parámetro. Es decir, si a mí me dan los parámetros H de un cuadripolo, pues puedo convertir en parámetros de admitancia o de impedancia porque me conviene para el ejercicio en el que estoy. Para eso les voy a mostrar una tablita de cómo se hace. Acá les pongo otra variante de lo mismo que vimos en la placa anterior, nada más que ordenado de otra manera y expresada las ecuaciones de otra manera. Pero lo que yo necesito es que ustedes interpreten cada una de estas ecuaciones, qué significan, acordándose que incluso hay algunas que hablábamos de que eran parámetros de circuito abierto, otros de corto, que vincula cada parámetro entre variables independientes y dependientes, etc. Eso es lo que yo quiero que quede como claro, porque este es el resumen de la clase anterior. Un concepto que se habla en cuadripolos también es el concepto de transferencias. Transferencia significa relaciones entre salida y entrada o en el mismo puerto. Por ejemplo, la transferencia de B2 a B1, es decir, la tensión de salida contra la tensión de entrada, se llama transferencia de tensiones. Si yo relaciono la corriente de salida con la corriente de entrada, se llama transferencia de corrientes. Ahora bien, si yo vinculo la tensión de salida con la corriente de entrada, entonces estamos hablando de Y21, que es la transadmitancia. Y si vinculo la corriente de salida con la tensión de entrada, estaré hablando de la transimpedancia. O sea que en definitiva, las transferencias son relaciones de tensiones y corriente de entrada y salida y cómo se relacionan entre sí y qué nombre tiene cada una de esas relaciones. Bueno, este es el cuadro de conversión de parámetros. Es decir, si yo tengo los parámetros, por ejemplo, Z, y los quiero convertir a parámetros H, tendré que usar esta relación. Si tengo los parámetros H y los quiero convertir a los parámetros Y, tendré que usar esta relación. Es decir, lo que tiene que quedar en claro, este cuadro no tienen por qué aprenderse de memoria ni mucho menos, simplemente cada vez que lo necesitemos lo vamos a consultar. El objetivo es tener una dinámica en los parámetros de los cuadripolos y si un problema me da un parámetro determinado de los cuadripolos, bueno, poder ser tan flexible como pasar a otro par de parámetros y de esa manera resolver el circuito. Por ejemplo, si tengo dos cuadripolos que están conectados serie y necesito las matrices de impedancia para poder resolverlo, y los parámetros los cuadripolos que me dan están parametrizados en parámetros híbridos, entonces el primer paso sería reducir esos parámetros híbridos a parámetros de impedancia y luego resolver en serie. Esa sería la metodología. Acá le pongo otro cuadro equivalente al anterior, puesto de otra manera para que tengan la forma en la cual se hace la equivalencia. Muy bien, habíamos aprendido las condiciones de redes pasivas y redes simétricas. Este tema lo vamos a volver a tocar en esta clase. Como se dice acá, cualquier juego de parámetros se puede hallar en función de los otros 5, o sea que hay 30 relaciones posibles para poder resolver el problema. Una vez entendido ya cómo se conectan los cuadripolos entre sí, cómo se resuelven, encaremos el tema de cargar los cuadripolos y ver qué pasa cuando cargamos, qué impedancias aparecen
que es lo que más importa de los cuadripolos cuando actúan en los circuitos. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el comportamiento de los cuadripolos pasivos que se cargan en sus terminales o de entrada o de salida o en ambos, y estudiaremos de ese modo distintas impedancias. Por ejemplo, la impedancia de entrada de ese cuadripolo cargado, la de salida, una impedancia llamada iterativa, que solo cuando se carga un extremo y aparece el mismo valor de impedancia en el otro extremo, la llamada impedancia de imagen, cuando se cargan ambos extremos del cuadripolo y se obtiene el mismo valor de impedancia que la carga, y la impedancia característica, que es cuando el cuadripolo es simétrico y sucede algo especial desde el punto de vista de las impedancias. Eso lo vamos a desarrollar con mucha claridad ahora. Veamos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada se define obviamente como la tensión de entrada sobre la corriente de entrada. Si nosotros reemplazamos V1 e I1 por sus correspondientes valores en los parámetros de transmisión, y aquí dividimos numerador y denominador por I2, nos queda esto, y vemos que esto es la Z de carga, V2 sobre I2. Entonces, la impedancia de entrada va a depender de la carga y de los parámetros de transmisión. O sea que la impedancia de entrada de un cuadripolo cargado obviamente va a depender de la carga y de los parámetros de transmisión. Entonces, ¿qué pasa si el cuadripolo está en vacío? Si está en vacío, la Z de carga es infinita. Por lo tanto, la impedancia de entrada en vacío va a ser A sobre C, porque ese es el límite cuando ZC tiende a infinito, entonces va a ser A sobre C. ¿Qué pasa si la carga, la impedancia de entrada, con la impedancia de entrada, si la salida está en corto? Si la salida está en corto, va a suceder que ZC es 0. Por lo tanto, la impedancia de entrada en corto va a ser B sobre D. Es decir, rápidamente puedo conseguir la impedancia de entrada en vacío y en corto directamente con los parámetros de transmisión. Ahora bien, ¿qué pasa con la impedancia de salida? La impedancia de salida, si yo los relaciono con los parámetros de transmisión inversa, tenemos estas ecuaciones, entonces llegamos a que, luego de hacer el trabajo muy similar al que hicimos recién, que la impedancia de salida va a tener este valor en función de la impedancia Z1, que es la impedancia de entrada, los parámetros DB y AC. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo la entrada en vacío? La impedancia de salida Z2B va a ser D sobre C, y la impedancia de salida con la entrada en corto va a ser B sobre A. Si los cuadripolos son simétricos, si fuesen simétricos, Y11 es igual a Y22 y Z11 igual a Z22, entonces nos damos con que la impedancia de vacío, la impedancia de entrada y salida en vacío son iguales, y la impedancia de entrada y salida en corto también es igual. Una relación que surge de la matemática que acabamos de ver. Veamos el concepto de impedancia iterativa. La impedancia iterativa es este caso. Fíjense, es un cuadripolo donde yo tengo una carga ZI2, acá tengo la tensión B2, y la impedancia que yo veo desde la entrada, Zin, va a ser ZI2 si esta es exactamente la impedancia de imagen de este cuadripolo. Fíjense que la impedancia de entrada que estoy mirando es la carga, es como si el cuadripolo fuese transparente. Bueno, haciendo los cálculos para que eso suceda, llegamos a que la ZI2 que tengo que colocar en la salida para que sea la imagen, tiene que esta expresión, tiene que cumplir esta expresión. Para que se convenza de que eso sucede, veamos un ejemplo. Supongan este cuadripolo muy sencillo, un cuadripolo T resistivo, y preguntamos cuál es la impedancia imagen que tengo que colocar acá, perdón, iterativa que tengo que colocar acá, para que este cuadripolo tenga una impedancia de entrada igual a esta. Entonces,
Si aplicamos la expresión anterior, vemos que la Z2 tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Como esto es resistivo puro, solamente tomamos el positivo, o sea que deberíamos cargar ese cuadripolo con una resistencia de 21,37 ohms. Para convencernos de que la impedancia de entrada que yo tengo acá tiene ese valor, colocamos la resistencia, entonces la impedancia de entrada va a ser esta resistencia en serie con el paralelo de esta resistencia y esta serie de resistencia, o sea, R10 más la R20 en paralelo con R5 más Z2, que es la que acabo de obtener. Cuando resuelvo, veo que la impedancia de entrada que se ve es 21,37 ohms, igual que el valor de la impedancia iterativa que acabamos de calcular. Entonces, como su nombre lo indica, iterativo es repetir, es ver la impedancia en la entrada como si fuese una impedancia de carga. Ahora veamos la impedancia iterativa, pero de entrada, es decir, el caso en el cual yo pongo en la entrada una impedancia de Z1 y miro desde acá una impedancia de salida equivalente a esa impedancia. Entonces, la expresión que yo tengo que usar es esta. Ya les digo, la parte matemática de obtención de esa expresión no la voy a poner en este video, está disponible en la bibliografía y en las lecturas que yo les recomendé. Para que se convenzan del eje, hacemos un ejemplo similar sobre el mismo cuadripolo, ponemos la ZI1, la calculamos, sacamos 16 ohms y cuando verificamos vemos que la impedancia de salida es exactamente la misma impedancia. O sea que hemos aprendido a calcular la impedancia iterativa de entrada y de salida. Veamos la impedancia imagen. ¿Qué es la impedancia imagen? Cuando yo tengo cargado el cuadripolo en la entrada, la impedancia imagen, con la impedancia imagen, la impedancia de entrada que yo veo al cuadripolo es igual a la impedancia imagen que tengo en esos bordes. Y cuando la tengo a la salida, la impedancia de salida va a ser igual a la impedancia imagen que tengo cargada. Ambas impedancias se calculan de esta manera, en función de los parámetros de transmisión. La impedancia imagen de entrada y la impedancia imagen de salida. Vamos a un ejemplo. Acá tenemos el mismo cuadripolo T resistivo y tenemos la impedancia imagen ZIM1 y la Z imagen 2 de salida. Acá se debe cumplir que la Z de entrada debe ser igual a la Z imagen 1 y aquí la Z de salida igual a la Z de imagen 2. Calculando los valores, surge que la impedancia imagen 1 es 20,50 ohm casi y la Z de imagen 2 es 17 ohm. Cuando calculamos la Z de entrada, verificamos que es 20,5 y la Z de salida 17,07. Es decir, que se verifica el concepto de impedancia imagen. La impedancia imagen entonces es ver hacia adentro del cuadripolo una impedancia igual a la impedancia que tenemos puesto en esos puertos. Finalmente tenemos otro concepto llamado impedancia característica. Antes vamos a explicar qué es un cuadripolo bilateral o recíproco. Un cuadripolo es bilateral o recíproco si se pueden intercambiar la fuente de tensión o corriente ideal y el amperímetro o voltímetro ideal sin que ello modifique la indicación del voltímetro. Es decir, podemos intercambiar esta fuente de tensión con este amperímetro y al amperímetro traerlo para acá y no vamos a modificar la indicación de ese amperímetro. Esa sería una definición de cuadripolo bilateral. Si se verifica que el cuadripolo es bilateral, entonces estas relaciones también se verifican. Igualdad de Z12 con Z21, igualdad de Y, 1, 2 y 2, 1, igualdad con signo cambiado de H1, 2 con H21, esta relación de los parámetros de transmisión y esta relación de los parámetros G. Eso significa, como esto se simplifica por las igualdades, que un cuadripolo bilateral se caracteriza solo por 3 parámetros en vez de 4. Es decir, que con 3 ya lo tenemos identificado al cuadripolo. Veamos un cuadripolo simétrico. Un cuadripolo simétrico es aquel cuadripolo en el cual podemos intercambiar sus puertos de entrada por salida y salida por entrada sin alterar las tensiones y corrientes en cada uno de ellos.
entonces se van a cumplir estas relaciones: igualdad de Z11 y Z22, Y11 igual a Y22, etcétera, etcétera. Entonces, si un cuadripolo es bilateral y además es simétrico, un hermoso cuadripolo, se va a caracterizar solo por dos parámetros. O sea, que para identificarlo solo voy a necesitar dos parámetros de los cuatro. De manera tal que este tipo de cuadripolos simétrico y bilateral son los más fáciles de calcular. Vamos ahora a la impedancia característica. Esta impedancia característica de entrada y salida se va a dar solo para cuadripolos simétricos. Entonces, si ponemos una Z0 acá, la impedancia de entrada va a ser Z0, y si ponemos una impedancia de salida acá, la impedancia de salida va a ser Z0. Analicemos cada caso. Tiene que ser simétrico, entonces se define como impedancia característica un cuadripolo simétrico, un valor de impedancia tal que conectada a la salida el cuadripolo coincide con el valor que se medirá en la entrada del mismo. Entonces, en todo cuadripolo pasivo se van a cumplir estas condiciones: pasivo y simétrico. La condición de pasividad es esta, la condición de simetría es esta, y con los parámetros A, B, C, D sucede esto, en pasivo y en simétrico. Entonces, si encontramos la impedancia de entrada, dividiendo numerador y denominador, llegamos a que esa es la impedancia de entrada, y la impedancia de entrada es igual a una impedancia característica Z0, y la impedancia de entrada esa tendrá un valor Z0, entonces la Z0 será, si ZL es igual a Z0, ponemos Z0 acá, y finalmente, calculando, llegamos a que la impedancia característica de un cuadripolo es la raíz cuadrada de B sobre C. Ese es el concepto de impedancia característica. Veamos una explicación alternativa. Cuando un generador se conecta con una carga por medio de una línea, ahora vamos a hacer una explicación un poco más práctica. Imagínense un generador conectado a una carga por medio de una línea cuya influencia no es despreciable, es decir, la línea tiene influencia en el funcionamiento de ese sistema. La línea la podemos representar como un cuadripolo simétrico. Si la impedancia de entrada de ese cuadripolo fuese igual a la impedancia de carga, el generador seguiría viendo el mismo valor de impedancia sobre sus bornes y estaríamos en condición de máxima transferencia de potencia. Naturalmente es la condición de máxima transferencia con el cuadripolo insertado entre el generador y la carga. Si no estuviese el cuadripolo, la transferencia sería mayor. ¿Pero qué he logrado con esto? Que esa línea pareciese invisible, porque el generador está mirando la carga. Es como que el cuadripolo no está transparente, y entonces puedo verificar el teorema de máxima transferencia de potencia. Eso logro simulando la línea con un cuadripolo simétrico, donde se verifique que está cargado con su impedancia característica. Entonces ahí la Z1 es esa expresión. Entonces, si proponemos que Z1 sea igual a ZC, llegamos a la misma conclusión, que Z0 es raíz de B sobre C. Bueno, si además recordamos que las condiciones de impedancia de entrada en vacío y corto y impedancia de salida en vacío y corto son estas expresiones, entonces hacemos el producto de ambas, y como A es igual a D por las condiciones previamente puestas, entonces podemos escribir que la impedancia de salida es la raíz cuadrada del producto de la impedancia de entrada en vacío y corto, o también la raíz cuadrada del producto de las impedancias de salida en vacío y corto. Esta es una expresión que se usa muchísimo en el trabajo con cuadripolos. Si hacemos el mismo análisis con las impedancias iterativas e imagen, y hacemos el trabajo matemático con la iterativa, y hacemos el trabajo matemático con la impedancia imagen, llegamos, como ustedes ven, a la misma expresión de impedancia característica. Raíz de B sobre C, raíz de B sobre C. Entonces,
Entonces podemos dejar la impedancia característica en función de los elementos que acabamos de ver, que son la impedancia de entrada en vacío y en corto y la impedancia de salida en vacío y en corto, como el producto de ambas en raíz cuadrada nos dan la impedancia característica. Bueno, en esta clase lo que vimos entonces, cómo conectar cuadripolos entre sí, cómo convertir los parámetros para tener agilidad en la resolución de los distintos tipos de conexión de cuadripolos. Y finalmente hemos aprendido los distintos tipos de impedancia que un cuadripolo puede tener cuando se lo carga. Es decir, las impedancias iterativa, imagen y característica, además de la impedancia de entrada y de salida. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.